Capítulo 1053. Luchando contra Sura de nuevo. El Sura estuvo de acuerdo en que Ansem podía ocupar el lugar de otro miembro humano con una condición: tendría que derrotar al líder Sura para probarse a sí mismo. Podemos elegir a quien queramos que vaya, entonces ¿por qué deberíamos necesitar su permiso ahora? Ansem frunció el ceño al escuchar los términos de su aceptación. Estamos cooperando con el Sura. Tenemos que tener en cuenta sus puntos de vista y abordar el asunto con responsabilidad. Las cosas se resolvieron, pero fuiste tú quien quiso cambiar lo que ya habíamos establecido. Es justo que hagan una solicitud, a cambio. Explicó Rosen. Justo. Dijo Ansenador. Ansem sabía que había un límite en la cantidad de personas que podían ir, y había cierto requisito de fuerza que se necesitaba para demostrar que se iba. Solo los que superaban podían ir. Solo ellos poseían el requisito mínimo de fuerza, y también el máximo. Los semidioses se consideraban demasiado poderosos y tenían prohibido entrar. Para el Sura, solo los luchadores de tercer rango podían ir. Cualquier rango superior al tercero también se consideraría demasiado poderoso. En el tercer rango, tendrían una aptitud de alrededor de 2000 en la escala humana. En realidad, esto era un poco más alto que los humanos que iban, donde el promedio se situaba alrededor de los 1800. Pero dicho esto, los humanos tenían ventajas en otros lugares, lo que ayudó a nivelar el campo de juego. A diferencia del Sura, los humanos podían abrir bloqueos genéticos y manejar elementos y artes hipergenéticas. El Sura tenía que depender de la fuerza física bruta. Ansem tomó una nave espacial para ir a Tans para la pelea que determinaría si podía acompañar a la expedición. Sabía perfectamente quién iba a ser su oponente, ya que Rosen se aseguró de darle a Ansem todos los detalles. Si bien no le gustaba la forma en que Hansen se estaba imponiendo, no quería que se hiciera daño o que entrara sin tener idea de a lo que se enfrentaba. El nombre de su oponente era Yutosan. Era el séptimo hijo de la actual reina Sura. En la métrica humana, su aptitud se había calculado en 2143. Los otros 7 Sura estaban destinados a tener una fuerza similar, ya que todos eran considerados élites. Mientras Ansem viajaba a su pelea, el Sura celebró una reunión para sí mismos. Mi príncipe, puedes permitir que Lulan luche en tu lugar, dijo el jefe del equipo Sura. Él venció a mi hermano, Yuku Yelan. Esta es mi pelea, se necesita venganza. Imploró Yutosan. No te preocupes, es solo un humano que supera. Y apenas se ha convertido en uno. Probablemente todavía esté mamando del tetero del que supera. Puedes vencerlo con facilidad, mi príncipe. Dijo Lulan. De hecho, puedo, sin problemas. Su poder no se acerca a la fuerza de un luchador de tercer rango nuestro. Nadie creía que Ansem pudiera vencer a Yutosan. El jefe quiso decir algo, pero Yutosan lo interrumpió y dijo: Es hora de que el orgullo de ese Ansem se derrumbe como un castillo al suelo. Soy yo quien lo vencerá, fin de la historia. El jefe intentó no decir nada más, ya que estaba bastante de acuerdo con Yutosan. Ansem no había sido un superador por mucho tiempo, por lo que era probable que su fuerza no fuera comparable a la de ellos o incluso a la de los otros humanos que buscaban ir con ellos. Solo los más selectos de los que superaban podían luchar contra el Sura de tercer rango. Para los humanos que no habían alcanzado su etapa, su aptitud sería demasiado baja para competir. Cuando Ansem llegó, los preparativos para una pelea ya estaban establecidos. No había necesidad de visitar la base, y en cambio, pudo ir directamente a la arena. Si Ansem fallaba, no podía unirse a la operación. Por lo tanto, no había necesidad de que fuera de todos modos. Dentro de la sala de entrenamiento, ya se había reunido una audiencia de humanos y Sura. Estaban emocionados de ver la pelea. ¿Esto es una locura? Ser el yerno del presidente significa poco.
El estatus jerárquico no significa nada cuando se trata de luchar. Quiero decir, ¿cuántos bloqueos genéticos podría haber desbloqueado este niño en la poca cantidad de tiempo que realmente ha estado en el santuario del tercer dios? Un anciano frunció el ceño. Ni siquiera los humanos parecían complacidos con las circunstancias que provocaron esta pelea y las posibilidades de lo que podría suceder durante ella. Maestro Sao, no deberías decir algo así. La edad y el tiempo que se pasa en algún lugar no siempre se correlacionan con la fuerza. Si eso fuera cierto, deberías ser el hombre más fuerte aquí, viejo. Tienes 100 años, ¿verdad? Dijo un hombre de mediana edad. Hiailan, el profesor Bai es el más fuerte. Pero Ansem solo ha estado allí durante un año. ¿Cuántos bloqueos genéticos puedes esperar razonablemente que haya podido abrir? Si llega al equipo, solo será otra persona a la que tendrás que cuidar. Dijo Sao Yongbo. Ji-Haon se rió en respuesta, diciendo: mantén tus propias opiniones y preguntas para ti mismo, donde pertenecen. Podemos cuidarnos solos, así que solo ocúpate de tus propios asuntos. Si Ansem no puede vencer al Sura de ahí abajo, es muy probable que lo maten. Morirá antes de que siquiera tengamos que cuidarlo. El profesor Bai luego los detuvo y dijo: Deténganse, ustedes dos. Estos no son asuntos que les incumban. Mantengan su atención en sus propias misiones. Esta vez, el Sura parecía más emocionado que los humanos. Subieron de nivel rápidamente y podían alcanzar su tercer rango antes de los 40 años. En comparación con los humanos, eran bastante jóvenes. Lian Chan, ¿qué estás haciendo? Preguntó Lulon, observando a otra mujer Sura usar su comunicador. Estoy transmitiendo la pelea. Respondió Lian Chan. Guárdalo. Si el jefe te ve, será malo. Dijo Lulan. El príncipe va a ganar, eso es obvio. Es justo que el resto de nuestra gente tenga la oportunidad de ver lo genial que es. Dayó Lian Chan mientras seguía ajustando la posición de su cámara para capturar toda la arena. Lian Chan era de una gran familia real del Sura, y era de un linaje que había tenido muchos reyes Sura en el pasado. A pesar de que la familia Yu estaba a cargo ahora, ella y su familia todavía poseían una gran influencia. Lulan no creía que fuera necesario transmitir, pero no estaba demasiado preocupado por su deseo de hacerlo. Permitir que el Sura viera una victoria garantizada sería un excelente impulso moral que la gente del Sura necesitaba con urgencia. Capítulo 1054, Puñetazo Sura. Lian Chan está transmitiendo, pero ese lugar no se parece en nada al Sura. Hay artefactos humanos por todas partes. Eso es porque es un lugar humano. Me pregunto qué está haciendo mi diosa allí. Di algo, mi diosa. ¿A dónde te has ido? Parece una arena de lucha. ¿Acaso los humanos van a luchar contra nosotros otra vez? Wow, ¿es ese Yu Tuo-san? Me pregunto quién será su oponente. ¿En serio? ¿Yu Tuo-san está ahí? ¿Quién es tan tonto para desafiarlo? Mira, un humano ha subido como su oponente. Parece un poco joven, ¿no? ¿Por qué están poniendo a un niño contra Yu Tuo-san? Espero que no se enojen cuando este niño sea golpeado hasta morir. Ja 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 ja. Todos creían que Ansem era demasiado joven para tener una oportunidad. Después de todos los años que habían pasado luchando contra los humanos, habían aprendido mucho. Debido a la llegada de los santuarios, los humanos se volvieron más fuertes a medida que envejecían. Alguien que era tan joven era típicamente bastante débil. Lian Chan no quería que el jefe se enterara de que estaba transmitiendo, así que se mantuvo en silencio con la cámara en la posición correcta. Ansem, que ahora estaba en el escenario, miró a Yu Tuo-san. Tal como lo indicaban los informes, tenía un cuerpo musculoso que se complementaba con ojos morados que miraban salvajemente. Los cuernos morados que sobresalían de su frente eran otra confirmación de que era real. Los Sura dictaban la realeza de forma diferente a los humanos.
La monarquía Sura no se basaba en el linaje, y los herederos de un rey no siempre ascendían al trono después de su muerte. Era posible que cualquier Sura se convirtiera en rey, pero tenían que demostrar ser el más poderoso de su clase, sin excepción. Los Sura eran tan fuertes debido a su cultura, que giraba en torno a la lucha. Ansem y Yuto-san se miraron desde los extremos opuestos de la arena. Los Sura despreciaban a los humanos, y no era diferente para Yuto-san. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, él no subestimaría a un oponente. Yuto-san observó a Ansem cuidadosamente, confiando mucho en lo que sus ojos e instintos le estaban diciendo. Era muy similar a lo que le pasaba a Ansenador. Después de darle una buena mirada, Yuto-san pudo detectar un aura de algún poder en su rival. Su precaución era apropiada. Los ojos de Ansem eran calmados y llenos de confianza. Era una mirada común para él, pero los Sura creían que generalmente solo había dos razones por las que un oponente aparecería de esta manera. Primero, Ansem podría ser un personaje imprudente, sin importar contra quién luchara. O en segundo lugar, Ansem confiaba en su propio poder después de un cuidadoso examen de Yuto-san mismo. Yuto-san no creía que el presidente de la alianza permitiera que su hija se casara con alguien tan imprudente, así que Ansem tenía que poseer cierta cantidad de poder. Aún así, no tenía miedo. Yuto-san estaba firme en la creencia de que ganaría, y eso no había cambiado. Pero su emoción había aumentado al saber que su oponente no iba a ser un completo cobarde. Soy Ansenador. Por favor, ten piedad de mí, dijo Ansenador. Si Ansem ganaba, tendrían que ir a explorar las ruinas del cristalizador juntos. Tener un enemigo como compañero en una aventura de este tipo sería inútil. Sin embargo, los Sura todavía carecían de comprensión de las sutilezas y los matices de las emociones humanas. Simplemente creían que Ansem tenía miedo. El hecho de que simplemente estaba siendo cortés nunca se les pasó por la cabeza. Los humanos son tan patéticos. ¿Ese niño ya tiene miedo? ¿Ya se ha hecho pipí encima? Jaja, ¿cómo se puede culpar? Nuestro príncipe es demasiado poderoso. Los humanos pueden ser astutos, ya sabes. Quizás el chico está tratando de engañar al príncipe haciéndole creer que es un niño débil. Cualquiera que fuera su opinión sobre Ansem, en cierto modo era mala. Se sabe que los humanos fingen cosas antes. Dijo Lian Chan. Las creencias y tradiciones de los Sura y la humanidad no podrían ser más diferentes, por lo que en este momento, realmente era difícil para los Sura creer que Ansem simplemente estaba siendo cortés. Sé lo que estás haciendo, pero no voy a contenerme. Dijo Yuto-san, mirando a Ansem con sus ojos sedientos de sangre. En respuesta, Ansem extendió los brazos y dijo: por favor, hazlo. Los músculos de Yuto-san eran como pistones de acero, lanzándose inmediatamente hacia Ansenador. El puño hizo que el aire ondulara con ondas de choque. Viajó a un ritmo vertiginoso, en un intento de acabar con Ansem en un solo movimiento de apertura. Puño Sura. Muchos de los Sura se sorprendieron al ver esta habilidad utilizada. Era un puñetazo que todos los Sura conocían, ya que era una habilidad básica de principiante. Dicho esto, hizo un gran lienzo. Innumerables Sura lo habían modificado, usándolo como plantilla para nuevas habilidades propias. No era nada completamente especial, pero era sólido. Realmente no se podía derribar. Su simplicidad se reflejaba en su apariencia, pero eso no quiere decir que se viera frágil o débil de ninguna manera. Ansem respondió con el puño Sonic Thunder. La carne y los huesos de Yuto-san temblaron con el poder latente que llevaba su golpe y sin esfuerzo, destruyó el intento de Ansenador. ¡Boom! Cuando sus puños chocaron, Ansem fue empujado hacia atrás unos metros, con marcas de arrastre que trazaban su retroceso. Este Sura realmente es fuerte. Tal vez estoy un poco fuera de mi liga aquí.
pensó Ansem con calma. Capítulo 1055, increíble. Jaja. ¿Luchar con un Sura? El chico está loco. ¿Un humano con ese miserable nivel de condición física decidió luchar con nuestro príncipe? ¿Qué tan tonto es? Hermano humano, déjame enseñarte una habilidad. Implica girar tu cuerpo repetidamente. Si haces eso, podrías durar unos segundos más. Debería usar la teoría de Touyame y usar el paisaje y la geografía de la arena a su favor. Oh, espera un minuto, la arena es plana. Que Dios tenga misericordia de su alma. Los Sura pensaban que la decisión de Ansem de participar en esta pelea era tan tonta que era involuntariamente graciosa. Se burlaron de él, inventando métodos para que el humano en el escenario aguantara un poco más. El Stream era un campo de memes. Lulan se rió y dijo: ¿Estamos seguros de que este chico no vino aquí solo para perder el tiempo y reírse? Lian Chan comentó: Él acaba de convertirse en un supresor, ¿no? ¿Qué otra clase de actuación podemos esperar? No lo subestimes. Este humano es fuerte. dijo un Sura anciano desde al lado de Lulan con tono sombrío. Las dos miraron al viejo Sura y dijeron: Tío Geuna, no es mucho más débil que el príncipe, ¿verdad? Geuna sacudió la cabeza y no dijo nada más. Manteniendo sus ojos fijos en Ansem, lo observaba con gran interés. Sin respuesta, una inquietud se instaló en las mentes de las dos Sura. Tampoco dijeron nada más. Geuna era el único allí que no era un Sura real, pero tenía 200 años. Para ser un Sura de cuerno blanco, el tercer rango era el más alto que se podía alcanzar. Entonces, aunque Geuna era solo un soldado de élite, era algo que no le había negado una historia valerosa. Había participado en numerosas batallas a lo largo de los años y había recibido una serie de medallas por su increíble servicio y sus heroicas hazañas. Lo habían elegido para la expedición a las ruinas del cristalizador porque era muy poderoso, en una capacidad que no excedía el máximo permitido para la gente que iba. También tenía mucha experiencia y había visto mucho a lo largo de su larga vida. Sin embargo, debido a su menor prestigio jerárquico y su edad, los más jóvenes como Lulan y Lian Chan no solían prestar atención a sus palabras. Yu Tosan lanzó un puñetazo en dirección a Ansem de nuevo. Fue rápido y contundente. Ansem no pareció tener ganas de esquivar, sin embargo, y decidió recibir el puño de su oponente con el suyo. Los humanos creían que Ansem estaba siendo estúpido, tratando de presionar de esa manera. Creían que era un tonto al intentar igualar la fuerza del Sura directamente. Me temo que ya sabemos quién ha ganado, como si no fuera obvio de antemano, dijo Sao Yongbo con desánimo. Ji Ailan no dijo nada, pero el comportamiento de Ansem era extraño. Solo Bai Jisan miraba a Ansem con un poco de felicidad. Puede que otros no hayan reconocido el golpe que Ansem estaba usando, pero él sí. Y eso fue porque él fue quien creó Jin Yang Blast. Era un talento peligroso. Como tal, su aprendizaje estaba prohibido, y parecía probable que esa norma se mantuviera durante mucho tiempo. Bai Jisan sentía un gran orgullo y satisfacción cada vez que veía a alguien usar una técnica que él había creado. Esto era especialmente cierto para Jin Yang Blast. Sin embargo, no entendía exactamente cómo Hansen se proponía bloquear o desviar el puñetazo del Sura con este golpe. Jin Yang Blast solo era efectivo contra enemigos que estaban en el mismo nivel que el lanzador. Todos pensaban que Ansem era considerablemente más débil, y por eso pensó que el poder de la habilidad se desperdiciaría. Pero Bai Jisan también sabía algo más, y eso era sobre el carácter de Ansenador. Sabía que Ansem era un luchador muy hábil, y que siempre tenía la cabeza en su sitio. Ansem no haría nada que pudiera resultar en su derrota, así que dejó de lado las dudas y esperó a ver qué ocurría. Quería ver hasta dónde podía llegar la habilidad.
Cuando llegó el momento de la colisión, el puño de Ansen se abrió para revelar su palma. En una fracción de segundo, cambió su método de ataque para agarrar el puño de Yuto-san. Para los observadores, parecía un cambio sin sentido. La suposición general era que los puños siempre eran más fuertes que las palmas. Yuto-san creyó que Ansen lo había subestimado con sorna, así que decidió golpear a su oponente aún más fuerte. Pero cuando el puño entró en contacto con la palma, todos se sorprendieron. No hubo ningún ruido, era como si la fuerza del puñetazo entrante de Yuto-san simplemente se hubiera negado a existir y se hubiera cancelado a sí misma. Allí estaba Ansen, con sus dedos envueltos firmemente alrededor del puño del Sura. Y luego, con un ligero movimiento, todo el cuerpo de Yuto-san fue arrojado como un muñeco. ¡Boom! El cuerpo de Yuto-san fue lanzado a través del cristal reforzado que separaba el escenario del público y se estrelló contra unas cuantas sillas. Todos estaban en shock, incapaces de creer lo que acababa de ocurrir. La forma en que el Sura había sido lanzado parecía tan fácil y ligera, como si no pesara más que un trozo de papel arrugado para An senador. Los ojos de Lian Chan estaban muy abiertos, atónitos. Los espectadores del stream se habían quedado en silencio, y un silencio inquietante comenzó a ahogar a los espectadores tanto online como offline. Su príncipe todopoderoso había sido arrojado por un humano. Tras semejante shock, no se dijo ni se escribió ni una sola palabra. Impresionante. Bai Ji-san fue quien rompió el silencio angustioso, y ahora parecía mucho más feliz de lo que estaba cuando ganaba sus propias peleas. Pero Bai Ji-san no solo estaba contento por la victoria de Ansen, estaba eufórico al ver que la habilidad que había desarrollado podía ser lo suficientemente hábil para superar y derrotar a un Sura. Capítulo 1056. Renunciar a la victoria. Lo que Ansen acababa de hacer no era exactamente como el Jin Yang Blast de Bai Ji-san. Era una variante modificada que empleaba giros que Ansen había decidido incorporar por sí mismo. Un nuevo componente fue una simulación del flujo de energía de Bauer. El puñetazo de Yuto-san se suponía que tenía el poder de una excavadora que debería haber aniquilado a su oponente. Y en esencia, lo fue. A través de una simulación de la energía de Bauer, Ansen pudo absorber toda la fuerza que el Sura había puesto en su golpe y revertirla. Fue devuelta al remitente muy rápidamente. Sin embargo, esto no debería haber sido una sorpresa, después de todo, la habilidad estaba basada en Jin Yang Blast. El Sura real era fuerte, y no había sido completamente derrotado todavía. Después de estrellarse contra el público, se detuvo un momento para comprender lo que había pasado, y luego volvió inmediatamente a la arena. Puesto que me han sacado del escenario, ¿eso te da una victoria inmediata? Preguntó Yuto-san, con sorprendente decoro. Yuto-san no creía que hubiera perdido. Y creía que de alguna manera había sido engañado por Ansen, y la ventana para que esto ocurriera fue a través de su propia imprudencia y subestimación de su oponente. Siendo un príncipe de los Sura, había ciertos estándares de comportamiento que tenía que mantener. Así que, antes de golpear de nuevo y reanudar la pelea que no creía que había perdido, tuvo que pedirle permiso a Ansen primero. Entonces, todos miraron a Ansen, para ver qué respuesta daba. El juez quería declarar que abandonar la arena debería haber hecho que el Sura perdiera, pero estas circunstancias eran más que inesperadas, así que dudó. Por supuesto que no, Respondió An senador. Todos los Suras se sintieron aliviados. Hubiera sido demasiado embarazoso para ellos si Yuto-san iba a perder de esa manera. Por lo menos, este Ansen es bastante honorable. Dijo Lulan. Sí, pero nuestro príncipe tiene que tener más cuidado en adelante. Incluso si eso no cuenta como perder, fue una cosa fea y embarazosa de presenciar. Dijo Lian Chan.
En el Estream, otros también se sentían aliviados. Pero su confianza en la victoria había sido ciertamente menguada en cierto grado. Este tipo es raro. El príncipe necesita tener cuidado. Sin embargo, tiene agallas. Me sorprende que no lo estén lastrando. Trucos y nada más. El príncipe, siendo sabio con ellos ahora, no debería tener problemas para derrotar a ese humano. Golpéalo, mi príncipe. Muchos de los Sura observaron con atención, al igual que varios humanos que se habían sintonizado al mismo canal. En todas partes, hubo un repentino aumento de la emoción por esta batalla. También sintonizaron la transmisión los pacificadores del planeta, que habían estado estacionados allí anteriormente para asegurarse de que nada malo surgiera de los ánimos encendidos entre los humanos visitantes y los Sura que originalmente habitaban el lugar. Zhou Ping había estado en el planeta durante muchos años y, en ese tiempo, había lidiado con un recuento de negociaciones mayor de lo que podía contar. También había sido víctima del acoso y la falta de respeto constantes por parte de los Sura. El planeta era territorio Sura, después de todo. Como tal, sabía que debía esperar un trato menos que favorable. Lo único que siempre le provocaba una sonrisa era ver a un Sura perder ante un humano de alguna manera. No hace falta decir que la transmisión era bastante emocionante de ver. Los humanos siempre tenían que parecer intimidantes para tener éxito en las negociaciones. Pero ahora, con la tregua en juego, sus días en el planeta en realidad se habían vuelto más difíciles. Cuando Zhou Ping no tenía nada que hacer, a menudo miraba las transmisiones de hermosas mujeres Sura. Lian Chan era una bella y poderosa real, y la fuente de las fantasías de muchos hombres. Ese día, cuando comenzó a transmitir, Zhou Ping se sintonizó para ver. Allí, vio a Yuto-san enfrascado en una pelea con un humano. Inmediatamente, reconoció que el humano en pantalla era Ansen, por lo que llamó a todos sus compañeros de trabajo para que se reunieran y vieran la pelea junto a él. Cuando Yuto-san fue arrojado lejos, los bulliciosos Sura se quedaron en silencio y la transmisión murió. Zhou Ping y su grupo, sin embargo, fueron todo lo contrario, sintieron una emoción inconmensurable. Impresionante, Exclamó Zhou Ping. Aunque no se conocían formalmente, sentían un gran orgullo al ver a Ansen hacer lo que hizo. En general, lo que sentían era extraño, y era un sentimiento que solo venía de circunstancias en las que un triunfo era alcanzable contra todo pronóstico o si estabas en inferioridad numérica. Espera un minuto, ¿por qué está renunciando a su oportunidad de una victoria garantizada? Un oficial no entendió la decisión de Ansen de darle otra oportunidad al príncipe Sura. Si deja de luchar ahora, habrá ganado el partido. Los Sura no creerían que fue una pelea justa o una victoria para Ansen provocada por una batalla real. Explicó un oficial de pelo blanco. Luego, continuó diciendo: si Ansen sigue luchando y puede mantener un rendimiento similar, será aún más admirado. Pero sí. Un oficial más joven intentó hablar, pero sus palabras inmediatamente se hundieron en un silencio miserable. Sin embargo, su significado era claro para todos los que estaban allí. Les preocupaba que Ansen no pudiera lograr otra victoria. Ansen era demasiado joven, pensaron. Muchos humanos podían vencer a los Sura de alto nivel, pero todos eran mucho mayores que él. A la misma edad, era mucho más difícil para un humano triunfar en tales peleas. Para alguien tan joven como Ansen, era casi imposible. Si Ansen renunciaba a su oportunidad de victoria ahora, ¿podría volver a hacerlo? El oficial de edad avanzada dijo: si una victoria se lograra por suerte y se percibiera de esa manera, reflejaría peor en la persona que si simplemente perdiera. Entendiendo mejor sus acciones, todos los oficiales miraron a Ansen con mayor admiración. Al unísono, dijeron: ¡qué chico! Necesitamos más humanos como él. Capítulo 1057, Acoso al príncipe Sura.
Zhou Ping miró a An Senador. Él y los demás estaban de acuerdo con lo que el viejo oficial les había dicho, pero realmente no querían que el competidor humano perdiera. Yu Tuozhan miró a su oponente y dijo: Debo decir que nunca esperé encontrar un humano tan honorable como tú. Nuestra cultura es más rica de lo que podrías pensar, no todos estamos compuestos de gente despiadada. Tal vez cuando esto termine, ¿puedas considerar intentar aprender más sobre nosotros? A Hansen no le gustó este cumplido, ya que sugería algo bastante agrio. Ataquemos. Los músculos de Yu Tuozhan repentinamente se rizaron y explotaron con una serie de venas verdes y pulsantes. Los músculos ahora parecían cañones de acero, y la cara antes bonita del Sura se veía horrible y demoníaca. Si se está transformando ahora, debe estar preparándose para luchar de verdad. Esta vez, va en serio, dijo Hiailan con el ceño fruncido. Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, dijo Zhao Yongbo. Hiailan respondió: por supuesto, eso es en lo que se especializa Angel Jin. ¿Tú? La cara de Zhao Yongbo parecía que le habían hecho un insulto muy personal. Dejen de discutir, dijo Bai Jizan, para sofocar cualquier posible disputa que pudiera haber surgido. De vuelta en la arena, Hansen vio a Yu Tuozhan transformarse pero permaneció impasible. Se quedó inmóvil. Después de la transformación, notó que la fuerza vital de Yu Tuozhan había aumentado considerablemente. El príncipe ahora era mucho más fuerte que An Senador. Y de nuevo, no se inmutó. La fuerza bruta no era absoluta, y solo era un componente del arte de la lucha. Hansen tenía más de un par de trucos bajo la manga, listos para lidiar con esta amenaza simple y brutal. Yu Tuozhan no era tan fuerte como un espíritu rey del santuario del tercer dios. Cuando se trataba de la forma física, Hansen también estaba en desventaja contra los espíritus rey. Pero sus habilidades y destrezas eran, a todos los efectos, igual de fuertes. Yu Tuozhan creía que Hansen era débil, pero la verdad era todo lo contrario, y Hansen lo sabía. El poder bruto no lo era todo. Hansen había tenido suerte, sin embargo. Sus experiencias durante su tiempo en los santuarios lo habían llevado a tener 9 cerraduras de genes abiertas a un nivel de forma física que se creía que era casi imposible. Nadie había logrado lo que él había hecho antes. Yu Tuozhan notó que Hansen no se movía ni una pulgada, así que aprovechó la oportunidad para atacar. Como si su brazo fuera una cuchilla, lo balanceó hacia su despreciado oponente. Esta vez estaba usando Shoro Slash, queriendo asegurarse de terminar la pelea ahora y evitar que ocurrieran más contratiempos desafortunados. Las manos de Yu Tuozhan eran como balas de cañón de metal, acercándose a Hansen a un ritmo aterrador con el simple deseo de romperlo. Ah, ese es el príncipe que todos conocemos y amamos. Sean testigos del poder, gente. Si Hansen siquiera piensa en bloquear esos puños, puede despedirse de sus manos. La actitud presumida de Lian Chan había regresado. Esto era parcialmente cierto para todos los Sura ahora. La emoción y el fervor les habían regresado con creces, lo que preocupó bastante a Zhou Ping. Sura Slash era devastador contra la mayoría de los humanos que tenían la mala suerte de estar en el extremo receptor de él. Si bien parecía bastante ordinario, el poder que entregaba era más aterrador que cualquier arma. Yu Tuozhan había alcanzado el cenit de lo que era posible con esta habilidad. La había dominado, de verdad, y causaría la ruina de cualquier humano que intentara resistirla, o al menos eso se creía. Todos pensaron que Hansen esquivaría el ataque, pero al igual que antes, Hansen extendió la mano e intentó agarrar el puño de su oponente. Tonterías, dijo Lulan. Los Sura que vieron la transmisión gritaron de alegría. Pero Hansen tuvo éxito. Agarró la mano de Yu Tuozhan y las balas de cañón metálicas se detuvieron abruptamente. Sus manos eran como pitones, y después de la parada, Hansen levantó a Yu Tuozhan en el aire y lo arrojó al suelo.
Boom. Ansem caminó hacia adelante y agarró al Sura por la cintura, golpeándolo contra el suelo destrozado de la arena. Rugido. Yuto-san rugió como un monstruo. Saltó de pie y corrió hacia Ansenador. Boom. Ansem se hizo a un lado, agarró el brazo del Sura y lo derribó al suelo. La nariz del príncipe Sura de tercer rango se rompió. Con un respiro, Yuto-san se puso de pie y trató de atacar a Ansem una vez más. Pero era como si estuvieran atascados en un bucle porque lo mismo comenzó a suceder una y otra vez. El príncipe sería arrojado al suelo por los músculos fuertes como montañas de Ansem, antes de saltar para intentarlo de nuevo y caer presa de la misma parada. Todos estaban callados. No hubo abucheos, ni tampoco aplausos atronadores. Solo había silencio. Era increíblemente difícil comprender lo que sus ojos les estaban transmitiendo. Ahora estaban presenciando en realidad a Ansem intimidar a un príncipe Sura. Boom. 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 A pesar de las innumerables veces que fue arrojado al suelo, Yuto-san se negó a conceder. Y finalmente, pasaba más tiempo en el suelo que de pie. El cuerpo duro de Yuto-san era ahora tan endeble como un viejo paño de cocina. Era una escena horrible, una que casi petrificó a todos los que observaban. Capítulo 1058, el genio más fuerte de la historia. Apaga la transmisión. Dijo rápidamente Lulon. Lian Chan estuvo de acuerdo. Rápidamente la apagó, con su rostro desprovisto de todo color. Había planeado permitir que todos vieran a un príncipe Sura destruir a un humano insignificante para aumentar la moral, pero claramente su plan había salido mal. Con la transmisión apagada, la gente que se había sintonizado para ver ahora se preguntaba si lo que habían visto era real. No podían creer que un príncipe Sura hubiera sido intimidado tan cruelmente por un joven humano como ese. Zhou Ping y su gente apenas podían contener su emoción, sin embargo, ya que hacía mucho tiempo que no se sentían tan orgullosos de sus hermanos humanos. Te venceré la próxima vez. Jadeó Yuto-san mientras era sacado de la arena por paramédicos. Se veía mal, empapado en sangre verde. El poder no lo es todo. Deberías trabajar en la finura de tus habilidades. Para que lo sepas, perdiste contra Jin Yang Blast. Dijo Ansenador. Jin Yang Blast. Lo recordaré. Yuto-san tosió. Estaba decidido a recordar el nombre de esa habilidad, en caso de que los Sura alguna vez pudieran aprenderla. Cuando Bai Ji-san escuchó a Ansem decir esto, estaba más feliz que nunca. Maestro Zhao, cuida de Ansem. Ordenó Hiailan. Zhao Yongo se burló. Hiailan estaba absolutamente encantado, después de lo que acababan de presenciar. Rápidamente llevó a Ansem para presentaciones personales con los otros miembros de la expedición. Hiailan presentó a Bai Ji-san, quien era el más fuerte del equipo y un profesor. Bai Ji-san dijo: No hay necesidad de una presentación conmigo. Estoy más cerca de Ansem que ninguno de ustedes. Todos miraron a Ansem y Bai Ji-san, y Hiailan se sintió impulsado a preguntar: ¿de verdad? Ansem asintió y explicó: La habilidad que usé fue ideada por el profesor Bai. Simplemente nunca me tomó como estudiante formal. El profesor Bai había engañado a Ansem para que aprendiera Jin Yang Blast, pero aún se tomaba su tiempo con Ansem en serio. Le enseñó muchas cosas, y aunque no era una relación oficial maestro-alumno, se sentía como una. Bai Ji-san, con una sonrisa irónica, dijo: No puedo aceptarte como estudiante. Cada vez que nos encontramos, algo malo tiende a seguir. Muchas de mis licencias del Salón Sagrado fueron tomadas por ti, después de todo. Hiyan Ran era la líder oficial del equipo, pero Bai Ji-san era la figura de autoridad entre ellos. Hiailan estaba más que contenta de que su relación fuera tan buena. Cuando las presentaciones terminaron,
Alguien se acercó para preguntar sobre el Jin-Yang Blast. Se sorprendieron al saber que Ansem había podido derrotar al príncipe Sura usándolo. Si Ansem lo hubiera creado, no le hubieran pedido que lo aprendiera, por respeto. Pero ahora habían aprendido que el profesor Bai lo había inventado, y como tal, estaban ansiosos por preguntar al respecto. Todos creían que debería haber estado a la venta en el Salón Santo. ¿Quién no querría un arte hipergeno tan poderoso, verdad? Pero Bai Jisan explicó que había sido prohibido. Ansem simplemente tuvo la suerte de aprender la habilidad antes de que fuera prohibida. Esto decepcionó a todos. Si bien era bueno aprender más sobre la técnica de Ansem para vencer al príncipe Sura, no tenía sentido si no había ninguna posibilidad de que alguna vez pudieran hacer lo mismo. Entonces alguien comenzó a preguntarse qué se necesitaría para que la habilidad se levantara la prohibición. Bai Jisan había ayudado mucho a Ansem, así que si había algo que Ansem pudiera hacer para devolver el favor, habría saltado de la oportunidad. Y si realmente hubiera una manera de levantar la prohibición del Jin-Yang Blast, Ansem habría disfrutado la oportunidad de hacer que esto sucediera. Sin embargo, con Bai Jisan allí, no había necesidad de que él les explicara a la multitud por qué la habilidad era tan poderosa como lo era. Si alguien preguntaba, Ansem podía simplemente decirles: ¿Quieres saber por qué? Levanta la prohibición de la habilidad y podrás descubrirlo. Con Bai Jisan allí para explicar las complejidades de la habilidad, el deseo de todos de aprender esta habilidad solo siguió aumentando. Aún así, Ansem estaba siendo engañoso. La razón por la que Jin-Yang Blast había sido tan útil para derrotar al príncipe Sura se debió a la simulación de Ansem del flujo de energía de Bauer. Sin eso, ni siquiera Jin-Yang Blast se habría mantenido contra el poder de Yu Tosan. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de los Sura eran increíbles. Usar Jin-Yang Blast de la forma en que lo había hecho Ansem fallaría para todos los demás. Después de que Yu Tosan fue sanado, todos fueron a las ruinas del cristalizador como estaba planeado. Pero la noticia de su batalla se extendió rápidamente por toda la alianza. Yoping se había asegurado de grabar la transmisión y distribuyó los aspectos más destacados de la pelea a sus amigos cercanos en la alianza. No había deseado que se distribuyera ampliamente, pero la pelea fue tan asombrosa que sus amigos no pudieron evitar compartirla tanto como pudieron. No pasó mucho tiempo para que se volviera viral. Y lo que lo hizo aún más sensacional fue el hecho de que originalmente había sido grabado por un Sura y se había filtrado de una transmisión en territorio Sura. Debido a los acuerdos de confidencialidad, los humanos no se suponía que filtraran esto. Pero alguien tuvo las agallas para hacerlo, y una vez que se subió a Skynet, no había posibilidad de recuperarlo. No hace falta decir que todos en la alianza estaban conmocionados. Los dos luchadores en el video también eran reconocibles, el humano, en particular. Ese era Ansem, y la mayoría de la gente lo conocía. Lo que hizo que el video fuera tan impactante fue la edad de Hansen, no solo su identidad ya prestigiosa. Un joven humano había vencido a un Sura de tercer rango. Todo fue tan glorioso. La reputación de Ansem ahora era incluso más alta que la de varios semidioses. Recibió un nuevo apodo, el genio más fuerte de la alianza. Capítulo 1059, Mutación de escarabajo unicornio. Dormido en la nave espacial, con Hee-Yan Ran en sus brazos, descansaba el genio más fuerte de la alianza. Hee-Yan Ran había evitado ver la pelea contra el príncipe Sura. Ella no había podido soportar la idea de que Ansem fuera golpeado salvajemente o incluso asesinado, todo con el deseo de acompañarla en una expedición. Esperó afuera hasta que se conociera la noticia de lo que había sucedido. Una ola de alivio como ninguna otra la invadió al escuchar la victoria de Ansem. Sin embargo, él debió haber estado cansado. Ahora era de mañana, pero Ansem seguía profundamente dormido. Aún así, en el espacio, no había ciclo de día o noche, por lo tanto,
no importaba a qué hora decidiera despertarse. De repente, sin embargo, Hansen sintió una picazón. Se la rascó, pero regresó para plagarle la nariz. El estornudo de Hansen lo despertó de su sueño. Descubrió que un escarabajo unicornio verde se había subido a su cara y casi se había metido en sus fosas nasales. Hansen lo apartó y dejó al escarabajo familiar en la cama. Hansen había recibido este escarabajo de una ruina de cristalizador hace mucho tiempo. Lo había tenido durante mucho tiempo, pero no había nada especial en el que pudiera decir. Era una criatura extraña, sin embargo. En los años que Hansen la había mantenido, no había tenido que beber ni comer en absoluto. Se había mantenido exactamente igual que el primer día que Hansen se hizo dueño del insecto. Había otro aspecto curioso del escarabajo. Hansen había descubierto que, si se dejaba solo sin interacción durante mucho tiempo, el escarabajo comenzaría a parecer perezoso e inanimado. Y era durante este estado que los colores de la criatura también comenzarían a desvanecerse o al menos disminuir y atenuarse. Si Hansen alguna vez quería revertir este estado, todo lo que tenía que hacer era recogerlo, interactuar con él y llevarlo consigo durante unos días. Aparte de estos aspectos peculiares, a todos los efectos, el escarabajo era una criatura coja que no proporcionaba ningún beneficio obvio. O al menos eso era lo que parecía, ya que Hansen todavía creía que era especial y tenía un propósito. Cualquiera que fuera ese propósito, simplemente no se lo habían revelado aún, pensó. La expedición en la que estaba a punto de embarcarse sería peligrosa, sin embargo, así que se aseguró de llevarla consigo, esperando que resultara útil de alguna manera. Jianran todavía estaba durmiendo mientras esto sucedía, así que Hansen se levantó de la cama con mucho cuidado para no molestarla. De repente, el revestimiento verde del escarabajo se veía extraño. La criatura se volvió translúcida, revelando la presencia de engranajes y ruedas dentadas en su interior, todo en delicado movimiento. No era diferente del funcionamiento interno de un reloj antiguo. Hansen estaba sorprendido, por decirlo menos. En los últimos años en los que había tenido el escarabajo, aún no había visto nada remotamente similar a esto. Justo cuando Hansen se acercó a la pequeña criatura para examinarla, hubo un anuncio desde los altavoces de la nave. Llegaremos a APX 706 en breve. Por favor, reúnanse en la sala de reuniones antes de la llegada. El anuncio sobresaltó a Jianran de su sueño, por lo que rápidamente se quitó la manta. Con las curvas esbeltas y las porciones suculentas de su cuerpo divino ahora a la vista, Hansen de repente se sintió abrumado por el deseo de volver a la cama, con ella. Desafortunadamente, ahora no era el momento para eso. Ambos se cambiaron y fueron a la sala de reuniones, como se les indicó. Hansen llevó consigo el escarabajo, colocándolo en su bolsillo. Iba a revisarlo una vez que terminara la reunión. Los Sura y los humanos se reunieron en la sala de reuniones. Una vez allí, se les mostró una imagen del planeta en una pantalla de proyección. Las ruinas que iban a examinar eran bastante diferentes de las que Hansen había visto antes. Todo el planeta estaba cristalizado, pero no era obvio a primera vista. En la superficie del planeta parecía cualquier otro planeta exuberante. La geografía era salvaje y atractiva, cubierta de una vegetación espesa y virgen. La atmósfera del planeta estaba compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, lo que la convertía en una candidata ideal para la futura colonización humana. Finalmente, la nave espacial aterrizó con un estruendo. Después de discutir lo que debía hacerse en su misión, se separaron nuevamente. Iban a comenzar su investigación en 3 horas. Debido a las lesiones que había sufrido Yuto-san, ya llevaban 2 días de retraso en el inicio de la operación. Cuando llegó el momento de embarcarse en la expedición, la tripulación abandonó la nave dentro de sus exoesqueletos. Si bien se había revelado que las condiciones atmosféricas estaban bien,
el uso de exoesqueletos era solo un protocolo para la exploración inicial de un planeta inexplorado. Fue una precaución. Mientras Hansen guiaba su exoesqueleto, examinó el escarabajo unicornio que había traído consigo. Después de llegar al planeta, los engranajes dentro del escarabajo habían estado funcionando más rápido que nunca. Hansen no estaba seguro de lo que significaba, pero le interesaba lo suficiente como para pasar la mayor parte de su tiempo examinándolo. Aparte de esos movimientos, sin embargo, no había nada diferente en la criatura. Incluso la fuerza vital del escarabajo se había mantenido exactamente igual. Finalmente, llegaron a su ubicación deseada. Rápidamente, establecieron una base de operaciones y procedieron a la entrada de las ruinas. Sorprendentemente, a la entrada de estas ruinas, no había muchos indicios de una antigua habitación de cristalizador. La presencia de tecnología de cristalizador era bastante baja, en realidad. Sin embargo, una cosa que Hansen sí encontró, medio oculta debajo de la densa maleza, fue una ruleta de cristal negro de 20 metros de ancho. En esa tabla se podía ver la presencia de muchas líneas y símbolos que se asociaban comúnmente con la civilización de los cristalizadores. También había marcas en la tabla que se extendían por todo el tablero. Eran como particiones o las rebanadas de un pastel que resultaban en 20 porciones. 4 de las ranuras tenían una especie de señal de advertencia, pero Hansen no estaba seguro de qué significaban o qué podrían haber estado indicando. Nadie más lo sabía tampoco, al igual que nadie sabía que se podría encontrar más adentro de las ruinas. Sin embargo, cuando Hansen vio la ruleta por primera vez, se sorprendió. Los símbolos eran idénticos a los del escarabajo. Eran unos con los que estaba muy familiarizado. Ni siquiera tuvo que mirar de nuevo el escarabajo para confirmarlo. ¿Están estas dos cosas conectadas, por casualidad? Se preguntó Hansen, mientras metía la mano en el bolsillo. Iba a tocar el escarabajo, pero sintió otra cosa. Sacó la mano del bolsillo y notó que sus dedos sangraban por una herida recién formada. Capítulo 1060, entrega incorrecta. Hansen frunció el ceño. Algo lo había picado. En su mano, había un punto rojo que resumó una gota de sangre. Hansen examinó la herida y se sintió aliviado al saber que no había sido envenenado ni infectado por el aguijón, fuera lo que fuera. La condición física de Hansen también era alta, por lo que la herida se curó casi instantáneamente. Tampoco había dolor duradero. Abrió el bolsillo para echar un vistazo a lo que estaba pasando con el escarabajo y determinar por qué la dócil criatura lo había atacado de repente. El escarabajo nunca había sido agresivo antes y era la cosa más lenta que Hansen había visto en su vida. Era un auténtico rezagado. Como tal, se sorprendió y le preocupó darse cuenta de que lo había picado. Pero ahora, con el bolsillo abierto, Hansen se sorprendió al echar un vistazo, el escarabajo había desaparecido. Hansen se palmeó todo el cuerpo y giró en busca de él. No importa dónde mirara, no podía encontrarlo. Realmente parecía que se había esfumado. Desafortunadamente, ahora no era el momento de salir a cazar a su escarabajo desaparecido. Todos estaban actualmente en fila junto a la ruleta, mientras el general Reg explicaba los objetivos de la operación con detalle. La ruleta era la entrada a las ruinas, y cada bloque era un punto de entrada que proporcionaba espacio suficiente para una sola persona. También había un control de poder habilitado, que impedía la entrada de cualquier persona demasiado fuerte. Las reglas de entrada eran bastante estrictas, ya que solo una fuerza vital podía entrar en un cuadrado a la vez. Si tenías incluso una hormiga renegada encima, la detectarían y no te dejarían entrar. Los semidioses tenían prohibido entrar, ya que eran demasiado fuertes. Por lo tanto, solo los superadores de un cierto nivel y los Sura de tercer rango cumplían con los requisitos correctos. Extrañamente, 4 señales de advertencia estaban activas.
Estaban junto a los puntos de entrada, lo que indicaba que habían sido utilizados anteriormente. Cada punto de entrada solo se podía utilizar una vez, y la forma en que entrabas era la única forma en que podías volver. Los investigadores que habían estado antes que ellos habían intentado perforar debajo de la ruleta para evitar esto, pero después de alcanzar una profundidad de unos 10.000 metros, se encontraron con una pared de cristal que se extendía hasta el núcleo del planeta. No tenía fin, por lo que tuvieron que detenerse. Fue después de llegar a esta pared que comenzaron a ocurrir muchos eventos curiosos. Habían realizado 4 expediciones de prueba propias a ese lugar, pero pocos de los investigadores volvieron. No se había explorado mucho, por lo que había poca información que pudieran proporcionar y en su mayoría era inútil. Sin embargo, el objetivo final de la expedición de Hansen y su equipo era recuperar núcleos de cristal púrpura. Ni la Alianza ni los Sura les habían explicado cuál era el propósito de estos objetos, pero eso no importaba. Esta era la tarea que se les había dado, y tenía que hacerse. Además, al entrar, lo harían sin armaduras ni armas. Si traían ese equipo consigo, serían atacados con seguridad. 8 Sura y 8 humanos tomaron sus posiciones, uno de pie en cada bloque. Los investigadores de apoyo presionaron el botón para comenzar la operación, y después de un zumbido bajo, los 16 desaparecieron de repente en el aire. Estaban dentro. Hansen sintió que algo no andaba bien. Estaba cauteloso y perplejo por las similitudes entre los símbolos del escarabajo y los que estaban fuera de la ruleta. Sin embargo, sabía que era mejor no pensar en el asunto. Por ahora, el escarabajo se había ido, así que si hubiera podido ser de ayuda, era demasiado tarde. Hansen parpadeó y se dio cuenta de su ubicación dentro de las ruinas. No había edificios ni estructuras a su alrededor. Estaba de pie en un campo, como si estuviera en el campo, excepto que, extrañamente, el lugar había sido destruido por alguna catástrofe como un terremoto. En la distancia, Hansen sí distinguió la presencia de edificios. Pero estaban en estado de descomposición y muchos habían caído. Además, a juzgar por su arquitectura, claramente no habían sido construidos por los cristalizadores. Cuando Hansen se giró para mirar en la otra dirección, su cara se le cayó por completo. Esperaba ver a Ji Yanran, a su gente y a los Sura, pero todos habían desaparecido. Hansen estaba solo. ¿No llegaron? Sin embargo, nos teletransportamos juntos. ¿Dónde están? Deberían estar aquí. ¿Qué es esto? ¿Objetos pertenecientes a solo algunos de los investigadores que estuvieron dentro por última vez? Hansen se quedó allí un rato con una mala sensación en el estómago, reconociendo que no todos se habían teletransportado al mismo lugar. Hansen miró a su alrededor. Los investigadores le habían dado una idea de qué esperar una vez dentro y algunos detalles vagos sobre el entorno en el que estaría, pero todo era falso. Dondequiera que estuviera ahora no era el lugar al que habían ido los investigadores supervivientes. El paisaje era totalmente diferente de lo que le habían descrito. ¿Qué está pasando? Hansen estaba principalmente preocupado por Ji Yanran y estaba profundamente preocupado por su bienestar, en particular, si estaba varada en otro lugar completamente sola. Aprietando los dientes, Hansen despegó y voló hacia el cielo. Antes de buscar al resto de su tripulación, tenía que comprender mejor la disposición del terreno que lo rodeaba. Con su aura Dongxuan activa, Hansen miró a su alrededor. Pero por mucho que lo intentara, no podía ver la presencia de una sola fuerza vital. Solo había escombros y una tierra en desorden. No importa dónde volara, el paisaje se veía igual. No había ningún lugar único, y ningún punto de referencia para saber dónde estaba. Las tierras eran todas llanas y en varios estados de ruina. Hansen frunció el ceño, sin siquiera estar seguro de hacia qué dirección debía ir.
Mientras Hansen se preguntaba, de repente escuchó un extraño ruido que provenía de una vieja ruina cercana. Era muy raro, similar al sonido que uno haría al usar los dedos para romper un huevo. Hansen miró en dirección al ruido y vio algo de agua verde filtrándose de la ruina. Sin embargo, al mirar más de cerca, Hansen notó que no era agua. Era una corriente de escarabajos verdes. Había un número incontable de ellos, todos viniendo hacia Hansenador. ¿Qué es esto? Hansen los observó con interés. Eran prácticamente iguales a su escarabajo, solo que más pequeños. Pero había otra diferencia. No tenían ningún símbolo en la espalda. En el aturdimiento de Hansen, los escarabajos se acercaban cada vez más. Cuando estuvieron justo frente a él, se separaron y rodearon a Hansenador. Afortunadamente, no era objetivo de ninguna ira que pudieran haber tenido. Hansen no estaba seguro de que perseguían, pero los escarabajos continuaron reuniéndose a su alrededor, formando un camino que conducía a las viejas ruinas de la ciudad. Los escarabajos unicornio luego asumieron una postura que sugería que se inclinaban ante él.